Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Avances y desmejoras en la pobreza multidimensional. El DANE reveló la más reciente cifra sobre este tipo de pobreza en Colombia, que se mide según el acceso de la población a diferentes servicios y su calidad de vida. En minutos nos conectamos con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Listas las preguntas para la consulta. El gobierno reveló las 12 preguntas que contendría su consulta popular, entre ellas la que plantea una nueva jornada laboral y el pago del 100% de lo trabajado en festivos y días de descanso. Gran feria de servicios e impuestos en el Movistar Arena. Los colombianos podrán despejar dudas relacionadas con las obligaciones tributarias. En minutos les contamos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre el indicador de pobreza multidimensional que reveló hoy el DANE para el año 2024, indicador que cayó 0,6%. Y para analizar este tema, saludo al director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Buenas noches, director, bienvenido. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Doctor, primero quiero preguntarle cuáles son los indicadores que se fija el DANE y que tiene en cuenta para medir la pobreza multidimensional en nuestro país. Claro que sí, pues miren, este es un indicador estructural que refleja el acceso a diferentes bienes o servicios básicos que se consideran esenciales para el buen desarrollo de cualquier persona, de cualquier hogar en el país. Y hay 5 dimensiones fundamentales. La primera es la que tiene que ver con las condiciones educativas. Si hay, por ejemplo, acceso a un sistema educativo razonable, si hay problemas de rezago escolar en el hogar. El segundo relacionado con las condiciones de la niñez, especialmente el acceso, por ejemplo, a servicios de primera infancia, si hay trabajo infantil en el hogar, que por supuesto sería una mala condición para los niños de ese hogar. El tercero tiene que ver con las condiciones de la vivienda, si hay hacinamiento en esa vivienda, cuáles son las condiciones de los materiales de la vivienda, que pues por supuesto también caracterizan el bienestar con el cual reside ese hogar. El tercero tiene que ver con las condiciones del trabajo en el hogar, especialmente el acceso al empleo formal. Y finalmente las condiciones de acceso a los servicios de salud, por ejemplo, relacionado con las barreras de acceso al servicio, que por supuesto determinan también la capacidad de las personas para poder resolver sus problemas en materia de salud. Director, vemos aquí que la pobreza multidimensional, según los datos del DANE, en 2024 fue el 0,5% y en 2023 el 12,1%, una caída del 0,6%. ¿Usted considera que esta caída es significativa? Sí, Luis, es una buena noticia porque continúa una tendencia desde que empieza a medirse este indicador que fue desde el 2010. Ahí arranca la primera medición de esta pobreza multidimensional. Y en las 14 mediciones que hemos hecho como país desde ese 2010, pues se ha visto una caída en 11 de los 14 años después de ese primer dato del 2010. Solamente se había visto un retroceso en el 2017, el 2018 y más recientemente durante la pandemia, en el 2020. Así que es positivo que continúe una caída prácticamente sostenida a lo largo de los últimos 15 años. Recordemos que el indicador arrancó con una tasa cercana al 30% del total de los hogares en pobreza multidimensional y como ustedes les mencionaban, ya estamos en una cifra de prácticamente el 11%, lo cual pues es una gran noticia. Y ahora veamos la diferencia entre las zonas rurales y las cabeceras. En las zonas rurales 24,3% y en las cabeceras 7,8%. Es una brecha bastante amplia. Un director, ¿qué debe hacer el país, en este caso el gobierno nacional, qué debería tener en cuenta para reducir esa brecha? Sí, lo primero es que hay que decir que no es nuevo. Cuando usted observa el comportamiento del indicador a lo largo de los últimos 15 años, pues en efecto la incidencia de la pobreza multidimensional siempre ha sido más alta en el sector rural. ¿Por qué? Porque naturalmente ahí conviven personas de menores ingresos, en donde la provisión de bienes públicos es más deficiente, en donde la incidencia del trabajo informal es naturalmente mucho más alta que en las zonas urbanas. Y eso implica que pues, hay una mayor proporción de hogares en la pobreza multidimensional. Es 3 veces más altas que en la parte urbana y eso ratifica pues, la necesidad de continuar trabajando en políticas de Estado que reduzcan los elementos graves en materia de pobreza multidimensional. Ahí los temas de fondo son especialmente trabajo informal
y las condiciones de educación que siguen siendo deficientes en la parte rural del país. Ahora miremos en este mapa justamente esos contrastes, director, bajo esa pobreza multidimensional en el Caribe, en la región oriental, en el Pacífico, en Orinoquía y Amazonía. ¿Qué pudo haber cambiado en estos territorios para que ese indicador se redujera? Bueno, es una política que diría no es de gobierno, sino de Estado, reflejada en decisiones de política pública abordando temas de fondo como la construcción de vivienda, que por supuesto reduce el hacinamiento y las condiciones deficientes de las viviendas en el país, la cobertura educativa universal, que arranca prácticamente hace también 15 años y ha generado también pues menores barreras de acceso. Tenemos problemas de calidad, pero al menos en cobertura el país ha avanzado sustancialmente. También en políticas relacionadas con la reducción del rezago escolar. Esto quiere decir niños o jóvenes que están por fuera del rango etario que se requeriría dado su pues, nivel educativo. Así que es una política de Estado que ha permitido que el país en los últimos 15 años avance y pues ratifican esos grandes logros que pues generan mayor bienestar para todas las comunidades en el país. Y vemos que, por el contrario, en la región central, en la capital del país, aumentó. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, director? Pues mire, Luisa, un tema muy de fondo. Cuando usted analiza los diferentes indicadores, hablamos de 5 dimensiones que incorpora la pobreza multidimensional. Dentro de cada indicador hay una serie de mediciones que permiten, pues, justamente entender si las diferentes dimensiones como educación, salud, vivienda, cuidado de los niños y demás están avanzando o no. Y cuando usted revisa de todos los indicadores al interior de cada una de estas 5 dimensiones, el único que aumentó en el país fue barreras de acceso al sistema de salud. Infortunadamente se están viendo ya las consecuencias de la crisis que diría yo fue parcialmente inducida por el gobierno en términos de esas barreras de acceso al sistema de salud. Y eso ha generado que aumentó, es el único indicador que aumentó entre el 2023 y el 2024, es decir, la proporción de hogares que reportaron tener barreras de acceso al sistema de salud fue mayor en el 2024 que en el 2023. ¿En dónde fue especialmente grande el aumento? Pues justamente en Bogotá, pues que no sorprende, es la principal ciudad del país, representa una cuarta parte del tamaño de la economía nacional y ahí se vio un aumento en donde prácticamente se duplicó el total de hogares que mencionaron tener barreras de acceso al sistema de salud y eso implicó que en Bogotá hubiese un aumento en la pobreza multidimensional. Así que mucho ojo porque la crisis del sistema de salud ya está teniendo consecuencias, como se ha venido denunciando por ejemplo, asociaciones de pacientes, y esto está también reflejándose ya en los indicadores de pobreza multidimensional en el país. Usted toca ese punto muy importante, doctor Mejía, y es que empeoró, y dicen los colombianos, barreras de acceso a la salud, los que van a las instituciones, incluso que ha aumentado las personas que van a particulares, que optan por otro tipo de medicina. Es decir, esto puede ser como la consecuencia de lo que le está saliendo mal al gobierno, porque pudo disminuir en general la pobreza multidimensional, pero la salud se está convirtiendo en un talón de Aquiles. Totalmente, es claramente una consecuencia de una decisión política, de un modelo que el gobierno ha tratado de implementar y lo ha hecho de forma fallida, de decisiones que han generado problemas enormes de liquidez en las EPS. El aumento, por ejemplo, de la unidad de pago por capitación fue muy inferior a lo que se había requerido técnicamente, fue inferior al 6% cuando se requería cerca del 16-17% de aumento. Y esos problemas de liquidez están, por supuesto, afectando la prestación del servicio de salud en todo el territorio nacional. Además, recordemos el modelo fallido que se trató de implementar para el magisterio, que fue considerado en su momento por el propio ministro de Salud el primer piloto, también ha generado una gran cantidad de barreras de acceso para el propio magisterio. Así que estas decisiones políticas pues tienen consecuencias reales en la gente y se ve claramente reflejado pues en el aumento de este indicador que se refiere a las barreras de acceso al sistema de salud en el país. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Un gusto, como siempre, una feliz noche y gracias de nuevo por la invitación. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el dato de cuánto fue el ahorro pensional de los colombianos al cierre de marzo.